Cantan en las ramas alegres pajaritos, porque Dios a los hombres una madre les dio. Llegaron ruiseñores uniéndose a sus trinos, y todos muy contentos cantaban a una voz. Ave, 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 ave María, eres en la tierra de Dios la alegría. Ave, 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 ave María, eres en la tierra de Dios la alegría. Así cantaban los pastorcitos. Los pastorcitos, ¿verdad? Ave, 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 ave María, eres la tierra de Dios la alegría. Buenas tardes, diácono Alberto. Buenas tardes, Sor Cristina. Tarde de viernes. Tarde de viernes, sí. ¿Cómo se fue esta semana? Bien rápido. Así que ya mismo estamos casi en las Navidades. Viene verano y el verano se irá rápido. Así mismo es. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, aquí en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Nuevamente excusamos a nuestro obispo por compromisos pues ya previos que tenía. Ustedes saben que él no solamente es el obispo de la diócesis de Ponce, sino también presidente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña. También colabora y trabaja con el CELAM, y pues ha tenido una serie de reuniones, pues por eso estamos aquí nosotros continuando este caminar de la fe pasito a pasito. Ayer con gran alegría celebramos en nuestro santuario la fiesta en honor a Nuestra Señora de Fátima, y Padre Obispo estuvo junto con nosotros. ¿Cómo fue la fiesta por ahí? Ay, no, maravillosa, una experiencia preciosa, de verdad, y poder entonces luego la procesión, llevar a la imagen de la Virgen por áreas de nuestro convento, ¿verdad? Que hacemos la procesión. Se ha preparado, ¿verdad?, hermosamente ese pasillo, ese camino con todas las banderas de los distintos países, parte de esta experiencia y de este caminar. Así que gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de ayer y los que se dieron cita durante el día, ¿verdad?, para compartir con cada uno de nosotros. Ayer decíamos que el santuario está abierto a visita, solo coordinal por la pandemia. Correcto. Pero que está abierto al público. Así entonces, que Portugal en Puerto Rico. Así es. Segunda y ya réplica. Sabemos que como no se puede viajar, pues queremos en estas vacaciones conocer lugares nuevos. Seguro pues que sí. Hay un buen lugar para meditar, reflexionar, hacer oración. Definitivamente. Saben que con esta situación de los terremotos que hemos vivido en el área sur, pues nuestro convento también ha sufrido daños, pero increíble pero cierto, el santuario se ha mantenido, y allí todos los domingos a las 3 de la tarde se celebra la Eucaristía, ¿verdad? A veces todos los domingos a las 3 de la tarde se celebra la Eucaristía. Y en un lugar al aire libre, que muchas personas buscan eso. Pues sí, con las sillas en distanciamiento, bancos familiares. Ajá. Así que se pueden dar el paseíto organizado. Viene del área oeste y dice, contrale, no he ido a misa hoy, pues sepa que los domingos a las 3 de la tarde, de cualquier parte del mundo que usted venga, pues entonces ahí pueden estar, celebrar la Eucaristía. Así Qué bueno. Así no sabía ese detalle. Pues apúntenlo. Gotitas del saber. Sí. Bien, pues vamos entonces a orar para poder entonces continuar con el tema que iniciamos ayer, tan hermoso y tan importante, y cómo estos 3 pastorcitos de nombre Lucía, Jacinta y Francisco, en esta aparición, en esta preparación, pudieron, ¿verdad?, bendecir, alabar y glorificar a nuestro Señor y a la Madre del Cielo. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, en el programa de ayer veíamos, antes de
de comenzar propiamente con las apariciones de la Virgen, 3 apariciones importantes de un personaje que fue preparando el terreno, y este fue el ángel de la paz, o el ángel de la guarda, o el ángel de Portugal, ¿verdad? Que en 3 momentos, en 3 contextos, fue introduciendo a los niños en esta experiencia donde los corazones de Jesús y de María quieren tener, ¿verdad?, designios de misericordia sobre ellos. Invitaba el ángel en la primera aparición a la oración, en la segunda aparición al sacrificio, ¿verdad? Pedir perdón por aquellos que necesitan perdón. Y la tercera aparición, ayer Sol nos la relataba muy bien, pues tenía un tono eucarístico. ¿Verdad? Como comulgaron, había un cáliz, había una manifestación de la Eucaristía. Entonces, es bueno que escuchemos esto, que conozcamos esto, porque a veces pareciera que son cosas horroríficas, ¿verdad? Como tipo película. Ajá. Que dice el ángel, y pues no, son cuestiones que van con nuestro ser cristiano. Y que acontecieron, sí. Porque, por ejemplo, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Fátima, a Portugal, van a encontrar todos estos elementos, el ángel, los niños, lo del cáliz con la hostia, ¿verdad? Son distintas estaciones, y cuando tú entras al santuario y caminas por ahí, allí toda una catequesis, inclusive. Lo que pasa es que ahora con esto de los terremotos, pero en la casa madre nosotros tenemos toda una catequesis, ahorita lo tenemos en la residencia en Ponce, toda una catequesis desde la primera aparición hasta la última, muy, muy hermosa, en pintura, y que va marcando cada momento, cada aparición, desde el ángel hasta la Santísima Virgen. Y es preciosísima, así que cuando ya tengamos nuestro convento, nuevamente se trasladará esta catequesis para que todo el mundo pues pueda disfrutar de ella. Y sobre todo esto, siempre es bueno que leamos, que conozcamos y saber cuáles son las fuentes que buscamos y que leemos, porque ahora en el excelente mundo del internet que tanto bien nos hace, correcto, pero cualquiera puede poner cualquier cosa en el internet. Sí, hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que tocas este tema, diácono, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que si ponemos la Virgen de Fátima, el mensaje, a veces nos pueden presentar algunas cositas totalmente distorsionadas que en vez de ayudarnos a aumentar nuestra fe y a crecer en ella, nos pueden entonces desubicar y empezarnos a cuestionar a Dios, pero esto lo explicaron de una manera, esto fue de esta manera, pero dice esto otro. Entonces, mucho cuidado con lo que el contenido que leemos. Les digo una cosita que hago cuando quiero conocer de algo, pregunto a alguien que sepa, pregunto al párroco, en este caso pues tengo al obispo cerca, pues le digo, padre, quiero saber de esto, ¿dónde puedo ver? Porque dicen el que pregunta no se equivoca, ¿verdad? Correcto. Así que vamos entonces a hablar sobre las apariciones de la Santísima Virgen a los niños en Fátima. Fueron 6 apariciones, desde mayo hasta octubre. Y cada aparición tiene como un tema principal, medida central. Hay una constante. En cada aparición, la Virgen pide rezar el rosario. Eso es una constante en cada una de las apariciones. Por eso lo conocemos como la Virgen del Rosario de Fátima. De Fátima, definitivamente. Y vemos cuando entonces en octubre se celebra la fiesta propia de la Virgen del Rosario de Fátima. Y por eso ahí va a haber una constante en estas 6 apariciones. O sea que el 13 de mayo no es la fiesta propiamente de la Virgen. Sí, el 13 de mayo, porque fue ¿Y qué dijo de octubre? Que inició. En octubre se celebra la Virgen del Rosario. Okay. ¿Ves? Y acá la de Fátima. Ahí está la... Sí. Muy bien. Pero el 13 de mayo sí es, porque fue la primera aparición, 13 de mayo de 1917. Decíamos 1915, 1916, la aparición del ángel, una preparación.
Ya entonces estaba el terreno listo para que entonces entrara la Madre del Cielo. Y dice, estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a la cova de Iría, haciendo una pared de piedra alrededor de una manta de retama, de repente vimos la luz como de un relámpago. Si recordamos las apariciones del ángel, igualmente, ¿verdad? Hubo una luz que por encima de los árboles y apuntaba hacia el oeste, más blanca que la nieve, con la forma de un joven hombre, transparente como el cristal y de una gran belleza. Entonces vemos de repente una luz como de relámpago. ¿Y qué dijo Lucía a sus primos? Mira, vamos a recoger, porque esto se ve mal, aquí lo que va a caer es tremendo aguacero, y diríamos en Puerto Rico, un palo de agua. ¿Por qué diremos un palo de agua, verdad? Así es. Entonces, un palo de agua va a caer, está relampagueando, puede venir entonces una tormenta. Será mejor que nos vayamos a casa, ¿verdad? Y dijeron sus primos, ok, y comenzaron, dice, que a bajar el cerro, a hacer camino, llevando obviamente a las ovejas. Recuerden que ellos pastoreaban las ovejas de su familia. Y dice que cuando iban cerca, ¿verdad?, caminando de una encina que aún existe todavía, se vieron otros relámpagos. Y dando algunos pasos, vimos sobre la encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesando, ¿verdad?, por los rayos más ardientes del sol. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que ella irradiaba. Entonces vemos cómo Lucía va relatando, porque en todo momento, diácono, es Lucía la que está relatando todo en cada momento, en cada acontecimiento. Bien, entonces dice lo primero, no tengan miedo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esto, verdad? Y hasta nuestros santos padres. Una constante en estos mensajes de la Virgen, de Nuestra Señora, en distintas advocaciones, cuando la Virgen de Guadalupe se aparece al indio Juan Diego, pues le hace recordar, no estoy aquí yo que soy tu madre. Tu madre, no tengas miedo, ten calma. No temas. Sí. El mismo Jesús, no tengan miedo. Y nos conviene escucharlo porque ante esto, para estos niños, como decíamos ayer, era algo nuevo. Entonces ya vieron un hombre joven que era el ángel, una mujer vestida de blanco encima de era para brillante asustarse, como un cristal. Sí. Yo me iría corriendo. A mí me lo tendría que gritar, no tengan miedo. Sí. Dice, soy del cielo. ¿Qué es lo que usted quiere? Y entonces la Virgen empieza un diálogo entre Lucía y la señora. Fíjense que todavía no se ha identificado, simplemente soy del cielo. Y ellos la veían como una señora vestida de blanco. Y le dice, vengo a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el 13 de cada mes, a esta misma hora. Después yo diré quién soy y qué quiero. Bien, entonces empieza una pregunta, empieza un diálogo entre Lucía y la Virgen. Yo iré al cielo. Pues mira, sí, irás. Y Jacinta también. Y Francisco también. Pero algo curioso aquí sucede, diácono, que en ese preguntar, yo iré al cielo, Jacinta y Francisco, sí, los 3 van a ir al cielo, pero Francisco también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. ¿Será que Francisco era más travieso? Era travieso. Era más distraído, ¿ves? Entonces tendrá que rezar muchos más rosarios. Qué bonita esa pregunta de Lucía. Yo iré al cielo.
puede ser una ejaculatoria. Igual también nosotros preguntar todos los días, ¿yo iré al cielo? Si nos preguntamos mucho, ¿yo iré al cielo? Creo que actuaríamos distinto, viviríamos distinto, veremos las cosas de distinto modo. Yo iré al cielo. Muy eso es lo que añoramos todos, ¿verdad? Sí. Y a veces cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia, Dios mío, ¿qué tan cerca estaré del cielo? ¿Y cuántas cosas puede haber preguntado esta niña? ¿Verdad? Y con ese corazón inocente, puro de niña, el cielo, o sea, ir al cielo. Y es algo más todavía, en el sentido de que es la primera aparición. Ella no se identifica quién es, simplemente lo que dice es: yo soy del cielo. Entonces si tú eres del cielo, yo voy a ir al cielo. Sí, y Jacinta también. Fíjate que no solamente lo pide para ella, sino también para sus primos. Pero a esto le añade luego: ¿y está María de las Nieves en el cielo? Sí, está. ¿Y Amelia? Que eran de 18 a 20 años. Bueno, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. O sea que Amelia sí, pero, ¿sabe? Todavía no había entrado al cielo, pero María de las Nieves sí, pero Amelia tendría que permanecer hasta el fin de los tiempos. Entonces, fíjense en los estados, ¿verdad? El purgatorio sí existe. Existe. Quien no crea que el purgatorio no existe, sí existe. Porque dice que nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, es ese esfuerzo. Y entonces, dijo, la Virgen le pregunta: ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos estos sufrimientos que Él quiere enviar? Y entonces aquí recuerda una frase de la aparición del ángel: en reparación de los pecados con que Él ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Y inmediatamente responden: sí queremos. Tienen que sufrir mucho, pero la gracia de Dios les fortalecerá. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Sabes lo que es? Y ahorita tú lo mencionabas con el indio Juan Diego: no temas, no estoy aquí yo que soy tu madre. O sea, y dice: pero la gracia de Dios les fortalecerá. Van a sufrir, van a pasar por momentos difíciles y duros, pero esa gracia de Dios estará con ustedes, les fortalecerá. Y dice que la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver en nosotros mismos, en Dios, más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado también, caímos de rodillas humildemente y volvieron a repetir aquella oración que el ángel le había enseñado en la tercera aparición: Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y después de pasado unos segundos, la señora agregó: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y dice que acto seguido comenzó a elevarse. Entonces, vemos ya en una primera aparición de la Santísima Virgen, 13 de mayo 1917, una luz, un relámpago, tuvieron miedo, vamos a recogernos, regresamos a casa, viene una gran tormenta, pero hay un diálogo entre la Señora del Cielo y Lucía. ¿Y por qué digo Lucía? Porque en estas apariciones se da algo que es muy interesante. Los tres veían a la señora. Lucía y Jacinta escuchaban a la señora, mas Francisco no escuchaba a la Solo señora. La veía. Solamente la veía. Pero Lucía era la única que hablaba. Nunca vamos a ver en las apariciones a Jacinta y a Francisco hablar con la señora. Solamente Lucía. ¿Por qué? Porque Lucía en este caminar y en este peregrinar iba a tener una misión importante. Por eso le dice: sí, tú irás al cielo, y Jacinta también, y Francisco también, pero Francisco tiene que rezar un poquito más.
Y ya veremos en una de las apariciones cuando la Virgen le va a decir, sí, Francisco y Jacinta pronto irán al cielo, pero tú te quedarás un tiempo más. Como parte de esa misión que todavía ella tiene que completar. Sí, entonces, que esto no es solo ver a la Virgen y ya. Hay misión, hay una tarea. Correcto. Sí. Así como tú y yo tenemos, ¿verdad? Vamos a vivir en este mundo y vamos a estar en este mundo el tiempo que ya Dios tiene destinado para ti y para mí. Y tenemos una misión y como bautizados y enviados, pues tenemos que irla completando en el día a día, en el caminar, con oración, con sacrificio, con sufrimiento. Ahora, ¿cuánto más nos toca? Estamos viendo unas noticias, ¿verdad? Que la iglesia hoy por hoy sufre. Entonces, esto también como iglesia, el mensaje de Fátima está bien conectado en todo esto. Vamos entonces a la segunda aparición. La Virgen le dijo, diácono, que todos los 13 de cada mes ella iba a ir ahí a la misma hora. No sabemos la hora porque no nos las especifica, ¿verdad? Y como tú y yo no estuvimos allí para saberlo, pues entonces hay una segunda aparición. ¿Y qué dice en esta segunda aparición la Virgen? Después de rezar el rosario con otras personas que estaban presentes, unas 50 personas, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba y que llamábamos relámpago. Y enseguida Nuestra Señora en la encina, todo como en mayo. ¿Qué es lo que quiere?, pregunté. Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene, que recen el rosario todos los días y que aprendan a leer. Después diré lo que quiero además. Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió, si se convierte se curará durante el año. Quisiera pedirle que nos llevase al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien le abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Me quedo aquí solita?, pregunté con dolor. No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? No te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. En ese momento abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se eleva hacia el cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Entendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que quería reparación. Francisco, muy impresionado con lo que había visto, me preguntó después, ¿por qué es que la Virgen estaba con un corazón en la mano irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande que es Dios? Tú, Lucía, estabas con ella en la luz que bajaba a la tierra y Jacinta conmigo en la que subía al cielo. Le respondí, es que tú con Jacinta irán en breve al cielo. Yo me quedo con el corazón inmaculado de María en la tierra. Hermoso, ¿verdad? Momento, cómo ya ella le va mostrando cuál va a ser esa misión. Por eso en esta segunda aparición vemos ese llamado a ser instrumento para que la devoción al corazón inmaculado se establezca. Y ya entonces, cuando cuando Lucía le pregunta, ¿qué quiere usted de mí? Pues mira, quiero esto. Y cuando vuelve a preguntarle si irán al cielo, y ella le dice, sí, van pronto Jacinta y Francisco, pero tú te tienes que quedar aquí. Y les muestra
Es interesante, ¿verdad? Cómo ellos pueden interpretar y cómo Lucía puede interpretarle a Francisco, que lo que decía yo ahorita, que Francisco veía, mas no escuchaba lo que la explicación. Ahí. Por eso, algo que aconteció cuando uno lee más la historia, decía que Francisco repetía siempre las oraciones detrás de Jacinta y Lucía. ¿Por qué? Porque ellas decían, Jesús, yo creo, adoro, y entonces empezaba, yo creo, adoro, como el eco, pero era porque él simplemente veía, pero no escuchaba, no podía entender, no podía comprender todavía qué era. Veía una señora hermosa que allí se aparecía, que su prima Lucía hablaba con ella, pero hasta ahí. Pero por eso es que entonces luego le pregunta, tú Lucía estabas ahí con ella y en la luz que bajaba de la tierra y Jacinta conmigo en la luz que subía al cielo. Pues siéntate que ahora te voy a explicar. Le respondí, es que tú y Jacinta irán en breve al cielo y yo me quedaré aquí, porque era lo que la Virgen le había dicho, quiero establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, a quien la abrace prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Ves? Yo nunca te dejaré sola. No estoy aquí yo que soy tu madre. Ven esta secuencia en las apariciones de Nuestra Señora. Donde quiera que se aparece hay un reclamo, hay un llamado al rezo constante del rosario. Por eso es que el rosario es el arma más poderosa que tenemos nosotros los cristianos. Por eso dicen, ¿verdad?, que cuando tú y yo recitamos y sacamos el rosario y decimos Ave María, el diablo tiembla. Le tiene un miedo terrible. A que sí, que a rezar el rosario. Hay que rezar el rosario. Y estas apariciones tienen que llevarnos, o más bien este mensaje, a mirar al cielo. Y aquí me ha llamado mucho la atención que cuando Lucía dice que le pidió la curación de una enferma, Nuestra Señora respondió, si se convierte, se curará durante el año. Y no veamos esto como que la conversión es la paga para obtener un milagro, sino que, y esto es bueno que los cristianos lo tengamos muy claro, ¿verdad? Porque a veces pedimos la curación, tenemos familiares que están con enfermedades terminales y pedimos por su curación, pero tenemos que convencernos de querer antes del bien del cuerpo, el bien del corazón de esa persona, ¿verdad? Entonces, me acuerdo mucho que Padre Julio decía en el seminario, podremos estar rezando por la salud física de una persona, pero quizás esa persona se va a curar y no va a dar gloria a Dios en su vida, en esa vida sana, ¿verdad? Entonces, pues, querer, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Con esos familiares que tenemos muy delicados de salud, buscar primero, queremos el bien del cuerpo, pero buscar primero el bien de su alma, ¿verdad? Y ayer usted decía algo interesante y le invitaba a los radioescuchas, ¿qué es la conversión? Sí. ¿Qué es la conversión? Entonces, es importante esto. Esta joven sí va a sanar, pero sanará en un proceso, en un camino. Por eso cuando tú y yo oramos y rezamos, el pedir por las benditas ánimas del purgatorio, por las que casi nadie se acuerda, porque tú tampoco sabes, ni yo tampoco sé, si a mí nos tocará el purgatorio. Así es. Entonces necesitamos orar para que alguien mañana pueda también orar por nosotros si nos toca el purgatorio antes de llegar al cielo, para que nos saquen de allí. Pero también hay que orar por la conversión de nosotros que somos pecadores. A veces parece que el tema de la conversión es un tema que se queda en la cuaresma. Cuaresma, desde el primer día, esa palabra conversión, ¿verdad? Metanoia, cambio de vida, está muy presente y ya llega la Pascua y nos olvidamos de la conversión. No, pero si se fijan, no. Todos los días. Incluso las mismas lecturas de la Pascua serían un gran
una inyección de querer y desear la conversión. Entonces, el tema de la conversión es una constante o debe ser una constante en la vida de porque si no, como dice el relato, fíjese, estábamos en una primera guerra mundial. Si el hombre y la mujer no se convierten, continuarán esparciendo estos errores por todo el mundo, y es lo que aconteció. 1917 vimos una guerra que fue catastrófica, después vino una segunda guerra mundial. Por eso los papas se metieron también dentro de este mensaje y pedían la conversión de Rusia, y no solamente la conversión de Rusia, la conversión del mundo entero. Entonces vemos esta primera aparición, la segunda 13 de junio. Vamos entonces a la tercera aparición el 13 de julio. Y esta tercera aparición es un llamado a sacrificarse por los pecadores y hacer reparación por ellos. Un pequeño paréntesis, que es que no quería dejar pasar el momento. La semana pasada celebramos la memoria del Beato Carlos Manuel. Y el Beato Carlos Manuel, lo estaba buscando aquí porque me gustó mucho esa frase, que la salvación del mundo, esto respecto al tema que estamos hablando de la conversión, la salvación del mundo depende del santo que yo llegue a ser. Es muy directo, la salvación del mundo, todos queremos la salvación del mundo, todos queremos un mundo mejor. Incluso en las redes sociales están inundadas estos días de basta ya, queremos que esto cambie. Pues la solución está aquí. Depende eso del santo que yo, o sea, en primera persona singular, yo, el santo que yo llegue a ser. Por eso es importante la conversión. Y tiene que empezar por mí. Sí. Si yo quiero que el mundo se convierta, yo me tengo que convertir primero. ¿Ves? Y fíjate cómo María Santísima se vale de estos tres niños a tan temprana edad, en un pueblecito, ¿verdad?, donde pues iban a pasar por momentos difíciles, pero que estuvieron dispuestos a sacrificarte. Antes de hablar entonces de la tercera aparición, vamos a hacer una pausa y continuamos en breve. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio quiere rezar contigo, y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con
continuamos compartiendo con mucha alegría con ustedes este tema de las apariciones, ¿verdad? Ayer celebrábamos con gran alegría la fiesta en honor a Nuestra Señora de Fátima y hemos querido continuar en este programa con las apariciones, dialogar un poquito, porque es importante lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjense, ya ha acontecido hace 101 años, 102 años de estas apariciones y cómo este mensaje sigue siendo tan actual hoy como en aquel entonces. ¿Qué guerras tenemos hoy? ¿Qué Primera Guerra Mundial? ¿Qué Segunda Guerra Mundial? ¿Qué errores de aquel entonces se esparcieron por el mundo entero que hoy a ti y a mí nos toca vivir todas estas situaciones? Bien, entonces fíjense, el rezo constante del rosario, oración y sacrificio, al final mi corazón inmaculado triunfará. Quiero que te quedes en este mundo pues para que se transmita este mensaje. A Jacinta y a Francisco los llevaré pronto al cielo. ¿Quieren ustedes ofrecerse, verdad, para dar a extender el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María? No tengan miedo, ¿verdad? No tengamos miedo. Entonces vemos una tercera aparición el 13 de julio, un llamado a sacrificarse por los pecadores y hacer reparación por ellos. En esta aparición, la tercera, diácono, es el momento donde constantemente, yo te decía que las apariciones iban a ir constantes con el rezo del Santo Rosario. Vuelvan aquí el mes próximo, ¿verdad?, a este mismo lugar. Ya vemos que esto se ha regado, se ha esparcido, ya la gente llega a la Cova de Iría a unirse con los pastorcitos a rezar, pero en esta tercera aparición ocurre algo que va a espantar a los niños, y es cuando la Virgen abre sus manos y les muestra el infierno. Entonces ellos lo relatan, ¿verdad? Decía, el reflejo de la luz parecía penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo de todos lados, semejante a la caída, ¿verdad?, de los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Y dice que los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas. Y asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: han visto el infierno. Qué impactante para estos niños, ¿verdad? Han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores, y para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo les digo, salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Entonces, les muestra el infierno. Niños que estaban cumpliendo, ¿verdad?, con esta petición que le había hecho la Santísima Virgen María. Recen el rosario por la conversión de los pecadores. ¿Ves? Entonces, cómo ellos asumen, pero aterrorizados de esta visión que ellos vieron el 13 de julio, que les marcaría para ellos ir ya definiendo. Fíjate que estos niños, 2 de ellos irán al cielo pronto. Lucía quedará para expandir la devoción al Inmaculado Corazón. Pero entonces, yo te decía en el programa de ayer, en la primera parte, que estos niños iban a tener una misión específica. Francisco iba a ser el eucarístico. Mientras Jacinta y Lucía iban a la escuela, Jacinto se quedaba frente a una capillita esperando que ellas retornaran. ¿Y por qué se quedaba allí en oración? Orando
ante Jesús escondido que estaba en el sagrario. Entonces vemos a un Francisco que es el eucarístico. Jacinta ofrecería su mortificación por la Iglesia, por el Papa. Y obviamente Lucía, su misión de expandir la devoción al corazón. O sea, que cada uno de ellos asumió, a la luz de estos mensajes y de estas experiencias que iban viviendo, iban asumiendo un rol específico. Y lo hacían con una audacia, con una valentía increíble para niños de su edad, porque no solamente enfrentar, sobre todo Lucía, que era la mayor y que su mamá pues empezó a hacer como esa piedra de tropiezo para ella. Sin embargo, en el caso de Francisco y Lucía, los papás eran más tiernos, trataban de entender qué era lo que le explicaban sus hijos, ¿sabes? Ellos conocían la doctrina, nunca le mentían a sus papás. Entonces había una diferencia en esta experiencia de ambas familias. Y hay otra oración en esta, otra oración que le enseña a la Virgen, que hasta el día de hoy también está, es muy utilizada en la meditación del Santo Rosario. Ahí está, solo lo puede. Sí, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Por eso el mensaje central de esta aparición, pues veíamos que era el llamado a sacrificarse por los pecadores y hacer reparación por ellos. Seguro que sí, y por eso es que dice que el Papa consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Y fíjate que en uno de los textos de estos domingos de Pascua dice que el pueblo gozaba de paz. Sabemos que Pablo era un perseguidor, ¿verdad?, de los cristianos, y cuando Pablo se convierte, vino la paz a estos pueblos. Entonces fíjate cómo aquí este mensaje pues dice que Rusia se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre, ¿verdad? Esto no lo digas a nadie. A Francisco sí puedes decírselo. ¿Ves? Porque aquí está hablando, pues hubo 3 secretos, ¿verdad? Hubo tres momentos, 3 secretos que Lucía eventualmente escribirá posteriormente. Vamos a una cuarta aparición. ¿Qué pasa aquí en esta cuarta aparición? ¿Qué dice? ¿Qué fecha dice ahí, diácono? Dice 19 de agosto. ¿Y cuándo fue que la Virgen le dijo que los iba a ver a ellos? Que era el 13 de cada mes, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿por qué no se dio en agosto el 13? Porque los policías de aquel tiempo, el gobierno de aquel tiempo, se había llevado a los niños engañados, diciéndole, mira, el párroco los quiere ver y después nosotros los vamos a llevar a ustedes al lugar de las apariciones, cosa que no fue cierta. Los encerraron, los metieron presos. Por eso la aparición de agosto no se da el 13, sino el 19 de agosto, ¿verdad? El administrador pues los apresó y se los llevó. ¿Para qué? Dice relato que le ofrecía los más valiosos presentes si descubrían el secreto, ¿verdad? Entonces querían saber el secreto, y dice relato que los pequeños videntes respondieron: no lo decimos ni aunque nos den el mundo entero. Y dice el relato que los encerró en un calabozo. Así mismo es. Entonces, fíjate cómo los presos les aconsejaron, pero decir al administrador ese secreto, ¿qué importa que esa señora no quiera? Eso no, respondieron Jacinta con vivacidad: antes quiero morir. Y los 3 niños rezaron con aquellos infelices, dice el rosario, delante de una medalla que Jacinta colgaba en la pared. Entonces, fíjate
con qué audacia, con qué valentía aquellos niños podían enfrentar el dolor. Lo habían asumido, lo habían comprendido desde que el ángel se les apareció y fue preparando esos corazones de esos niños. ¿Cómo poder entender? ¿Y cuánto nos cuesta hoy a nosotros entender esta realidad, verdad? Entonces, vemos luego una quinta aparición el jueves, en aquel entonces, el 13 de septiembre, ¿verdad? Donde vemos aproximarse la hora. Dice que Jacinta y Francisco, con numerosas personas, ya era un número 30,000 personas, ¿verdad? Que con mucha dificultad apenas los dejaban pasar, pero decía que llegaba el momento, venía la luz, oímos, los niños rezaban, pidan que me cure a mi hijo inválido, a mi hijo ciego. Eran las peticiones que hacía la gente, y todo esto pues Lucía se lo anunciaba a la Santísima Virgen María. Aquí, en esta aparición de septiembre, Lucía le dice: mira, necesitamos que hagas un milagro para que la gente nos crea que tú verdaderamente te nos apareces. Y dice ella, un poco más tarde vimos el reflejo, ¿verdad? Dice: continúen rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el niño Jesús, para bendecir al mundo. Dios está contento con su sacrificio, pero no quiero que duerman con la cuerda puesta. ¿Por qué? Porque uno de los sacrificios que hicieron estos niños fue atarse una cuerda a la cintura y apretársela, y con eso dormían. Y Jesús está contento con lo que ustedes están haciendo, pero miren, eviten la cuerda, quítense, ¿verdad? La llevaban atada a su cintura. Y esto, para las personas que nos escuchan, todo esto lo podemos aplicar a nuestra vida. No ponerse la cuerda, claro, sino cuando vayamos a ofrecer, pues en esta vez hay que ser obediente y no ofrecer cosas, no ponernos muy creativos, ¿no? Claro. Porque podemos comprometer incluso la salud, y entonces para eso es bueno que cuando querramos ofrecer alguna cosa muy grande o alguna cosa que pudiera costar más, pues consultarlo con el confesor, con aquel que es acompañante espiritual o una cosa así. Eso quería añadir yo. Bien, entonces dice: era uno de los más dolorosas mortificaciones que ofrecían por la conversión de los pecadores. También no comían merienda, dejaban de tomar agua, pero mayores eran los sacrificios que se exigían la misión que la Virgen les encomendó, ¿verdad? Entonces fíjate cómo ellos pudieron asumir todo esto. Y la Virgen le dice: curaré a algunos enfermos, pero no a todos. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y culminó esa quinta aparición, y llegamos a la sexta aparición, 13 de octubre, que se presentó como el milagro del sol. Dice que ya había una masa de 70,000 personas. La noche anterior había estado lloviendo torrencialmente, y los papás preocupados porque esos terrenos también los tenían sembrados, ¿verdad? Y perdieron tantas cosas porque la multitud era tanta que por dónde se metían, por esos caminos. Y en aquel momento dice que había estado lloviendo durante toda la noche, llegaron los niños allí, y de momento viene el relámpago, como todas las apariciones. Los niños comienzan a rezar, vamos a rezar, y allí acontece un milagro, el milagro prometido por la Santísima Virgen para que todo el mundo crea. Es allí donde miremos al cielo, y allí el sol danzó, y dice que hubo distintos colores, ¿verdad? Que hubo distintos colores, y ella lo mismo era que decía en su constante: quiero que sigan rezando, pero quiero que aquí también se construya una capilla en honor mío, que soy la Señora del Rosario,
la guerra está por acabarse y los soldados pronto volverán a sus casas. Y vuelve y la pregunta, ¿curará a algunos enfermos? Unos sí, otros no. Y dice que abriendo las manos hizo reflejar el sol y en cuanto se elevaba continuaba el brillo de su propia luz proyectándose en el sol. Y exclamé que todos mirasen al sol. Se da entonces el milagro del sol prometido 3 meses antes como prueba de la verdad de las apariciones en Fátima. La lluvia cesa y dice que aquella gente que estaba empapada se secó al instante con aquel sol tan intenso, pero que a la misma vez la gente alababa y glorificaba a Dios. Entonces, 3 momentos importantes de preparación, 6 apariciones de la Santísima Virgen María, y en ningún momento, ¿verdad?, hubo ningún error de fe, que era lo que tú decías en el programa de ayer cuando comenzábamos a hablar sobre el mensaje de Fátima. Y al final, mi corazón inmaculado triunfará. No ofendan más a nuestro Señor, que está muy ofendido. Un mensaje, obviamente mariano, obviamente de oración y sacrificio, de reparación, de oración constante, el rezo constante del Santo Rosario, elementos que tú y yo tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, que debemos practicar siempre. Si 3 niños en un tiempo y en una historia lo hicieron, ¿por qué tú y yo no lo vamos a poder hacer? Y creo que ahí está el milagro, ¿verdad? Me voy a tomar el atrevimiento de decirle a los que nos están escuchando, no deseen que el cielo cambie de colores, ni que se nos aparezca la Virgen, ni un ángel. El milagro está en saber ver a Dios, vivir cara a Dios en lo ordinario. Estos niños nunca desearían que se les apareciera la Virgen ni un ángel. Estando jugando, se les apareció el ángel, se les apareció la Virgen. Pues el milagro, yo creo que todo esto, ¿verdad?, que es muy extraordinario, nos invita a mirar el milagro del ordinario, ¿verdad? A que nosotros en nuestro trabajo pues podemos ofrecerlo. Sabemos que hay muchos enfermos en nuestros barrios que nunca van a salir en una página de Facebook, nunca van a salir en un periódico, y yo lo he escuchado con estos oídos. Yo estoy aquí ofreciendo esto por el Papa, por el Obispo, por los sacerdotes, por las familias, por el país, y creo que ese es el gran milagro de que el corazón de la Virgen está triunfando. Y hoy tú y yo somos portadores de ese mensaje y tenemos que transmitir este mensaje. Ya Lucía no está, y a ti y a mí tenemos la encomienda de anunciar, ¿verdad?, y llevar el mensaje de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Que Nuestra Señora de Fátima ruegue por nosotros. Así que hemos llegado al final de nuestro programa. Deseamos a todos y a todas un buen fin de semana. Recuerde usar la mascarilla si va a salir, el hand sanitizer, protegerse, guardar el distanciamiento, no bajemos la guardia. La pandemia no ha pasado, sigue entre nosotros y está afectando a tantos miembros de nuestra familia. Así que por favor, cuidémonos unos a los otros. Recordemos que estamos en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. El Papa nos ha invitado a tener un maratón de rezo de rosario todos los días a las 12 del mediodía. Si usted busca por YouTube y pone la fecha, el maratón de rosario, ¿verdad?, y pone la fecha del día, ahí usted va a ver desde cualquier parte del mundo ese rosario donde el Papa nos está invitando a orar. Así que recibimos la bendición. La bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues nada, buen fin de semana y nos vemos el lunes. Feliz tarde. Chao.